a nuestros hermanos en Puerto Gaitán, en Nueva York, a nuestros hermanos en Montería y en Bogotá. Sea Dios bendiciéndoles. Hoy tenemos y continuamos con la enseñanza del Evangelio de Lucas. Nos encontramos en Lucas capítulo 20 y vamos a abordar la perícopa que va desde el versículo 9 hasta el versículo 18. Lucas 20, 9 al 18. Y antes de empezar a leerlo, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y con todo el poder del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la preparación de esta cena para cada uno de nosotros. Que sea nuestro espíritu, Señor, recibiendo tus palabras de vida, que estemos dispuestos todo nuestro ser, Señor, a recibir de ti y que sea vida a nuestro ser. Padre, háblanos por medio de tu palabra, ministranos, Señor, y que vengan ángeles ministradores, Señor, apoyando tu palabra, confirmando tu palabra en nuestro ser, Señor. Escóndeme en la cruz de Cristo, escóndeme en la sangre del Cordero de Dios, y que yo no vaya a decir cosa, opinión de hombre alguno, Señor, sino que hable exclusivamente lo que tu palabra refiere a ti mismo y a Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, amén y amén. Lucas 20, 9 al 18, y me voy a permitir leerlo por ustedes. Ustedes seguirán la lectura allí mentalmente. Dice así: los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándoles dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Bueno, creo que con el primer acercamiento que tenemos a esta escritura, a esta parábola, ya empezamos a tener idea de lo que está tratando y de quién está hablando. Cuando uno es mamá, y creo que esta mañana hacíamos mucho relación a este tema con Proverbios, uno llama la atención de su hijo varias veces. Inmediatamente uno no va a azotarlo o a castigarlo. Uno empieza a advertirle: si sigues haciendo tal cosa, te voy a reprender. Y uno sigue observando cuál es la actitud de su hijo. Cuando él sigue insistiendo en hacer lo contrario, uno dice: va a la segunda. Si lo sigues haciendo, te voy a reprender. Obvio, hay mamás que se quedan ahí, pero hay otras mamás que sí cumplen su palabra y a la tercera ya no dicen nada, sino que se levantan, desatan su correa. Te lo dije, ¿cierto? Tenemos como un lapso de paciencia, como un lapso de espera para que nuestro hijo se enderezca, para que nuestro hijo obedezca. Pero hay un límite, ¿verdad? Y cuando ese límite se pasa, decimos la frase célebre: se me acabó la paciencia, perdí la paciencia. Y te azoto, te corrijo. Lo mismo pasa en el trabajo. En el trabajo también nos tienen como ciertos castigos. A la primera llegada tarde, bueno, se le perdona.
A la segunda, bueno, ya se le acepta, pero ya no fue tan agradable. La tercera llegada tarde ya tiene el primer memorando. Y va como por niveles, ¿no? Al tercer memorando ya va una sanción a la hoja de vida. Y si sigue así, pues lo echa. Porque está incumpliendo unas normas y se tiene una paciencia, se tiene un tiempo de espera. Pero hay un límite. Esta parábola nos enseña algo especial de Dios que tiene que ver con estos ejemplos que le he puesto. Resumo la parábola. Venimos de una secuencia en que Jesús está hablando al pueblo y está teniendo encuentro con los fariseos y con los escribas y se está acercando el tiempo de ir a la cruz. Y Jesús, en medio de esta situación, comienza a hablar acerca de una parábola de un dueño de una viña quien la arrendó a unos labradores. En la época de Jesús esto era muy habitual. Era la costumbre de los hombres que tenían mucho dinero podían dejar sus terrenos a labradores, pero a cierto tiempo recogían el fruto, las cosechas de sus terrenos. Y la ley era que estos labradores tenían que darlo a su amo. Jesús trae esa misma situación común y particular para dejar una enseñanza espiritual. Pasa algo con estos labradores. Cuando llegan los siervos a pedir lo que le corresponde al dueño de la viña, los golpean, los hieren, los matan. Y en el capítulo de Lucas lo hace con 3 siervos. El paralelo de Mateo y Marcos, que es la misma enseñanza de Jesús, lo hace con 4 siervos o con más. Ahora, hay algo especial. Este dueño de esta viña tiene una paciencia, tiene un tiempo de espera, envía al uno, envía al otro, envía al tercero, hasta que dice, no, tocó enviar a mi hijo amado, a ver si lo respetan y me dan lo que me corresponde. Pero ¡oh, sorpresa! Lo echan fuera de la viña y lo matan. Los fariseos y los escribas estaban entendiendo perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Y por eso el Señor les pregunta, ¿qué haremos? Y ellos exclaman, no, Dios nos libre de algo así, nosotros no, Dios nos libre. Pero Jesús sabe lo que estaba diciendo. Y vamos a empezar a desmenuzar y a encontrar cosas en esta parábola que nos hablan de Dios, de un atributo especial y que nos hablan de la obra redentora de Jesús. Del atributo voy a contarle algo especial y no es un atributo como tan mencionado en las iglesias, pero en la palabra sí. Y es el atributo de la longanimidad de Dios. Longanimidad. ¿Qué es la longanimidad? Quiero que vaya por favor a Romanos 2:4 y otra persona que me ayude con esta otra cita, Romanos 9:22. Si ya tiene la de Romanos 2:4, por favor, léala en voz alta. Romanos 2:4. Dice, menospreciáis las riquezas o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad que guía al arrepentimiento Ahí Pablo está describiendo varios atributos de Dios y entre ellos menciona la paciencia y menciona la longanimidad de Dios. Romanos 9:22, ¿qué dice? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. La longanimidad sí tiende a ser un sinónimo de paciencia, pero va mucho más allá. Al encontrarlo en el diccionario, dice que es la persona capaz de levantarse ante la adversidad, en lugar de obrar con mala fe. Tiene la serenidad y paciencia de esperar. Dios tiene paciencia y Dios espera, pero no quiere decir que por tener longanimidad no haya un límite para Dios. Y necesito hablar primero de la longanimidad para que usted vea también la otra cara opuesta de este atributo de Dios. ¿Qué es la división de esa palabra?
Longanimidad significa como largo ánimo. Sí, claro, porque todo lo que es long es de una distancia. Sí, señor. Longevo, De largo ánimo, de como que uy, aguanta, pero no quiere decir que aguanta siempre. longitud. Hay un tiempo de límite en Dios. Y es lo que muestra esta parábola. Y ese tiempo de límite de Dios ya refleja algo especial, que es la ira de Dios. La ira de Dios no es lo mismo que la ira de los hombres. Al hablar de la ira de Dios, no puedo hablar o comparar con la ira de los hombres. La ira de nosotros tiende a ser pecaminosa. La ira de nosotros tiende a ser demoníaca. La ira de nosotros nos lleva a actos de violencia graves. Por eso el Señor dice, cuidado con la ira de nosotros, que no seamos contendiosos, airosos, ¿cierto? Pero Dios sí tiene ira. Pero es que la ira de Dios es justificada. Cuando Dios se aira es porque tiene una justificación para airarse. En el Antiguo Testamento lo vemos reflejado al estudiar la palabra. No lo voy a tener aquí con detenimiento con muchos versículos, porque este tema es profundo y quiero gastar el tiempo en lo más importante. Pero le narro, en el Antiguo Testamento Dios se airaba por 3 razones especiales, sobre todo con su pueblo. Primero, por el pecado de Israel. Segundo, por la desobediencia a su voz, a sus mandamientos. Tercero, por su idolatría. Dios llama al pueblo de Israel con un corazón fornicario y adúltero. ¿Por qué? Porque no lo tiene como su único Dios, sino porque adora también otros dioses, y por eso Dios los llama con corazón adúltero. Y en muchos de los profetas del Antiguo Testamento se ve que Dios manifiesta que está airado contra Israel y que por eso envía castigo y azotes contra ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento también está la ira de Dios. ¿Justificada en qué? Número 1, la gente rechaza el camino divino del arrepentimiento, sobre todo el pueblo de Israel. Número 2, rechazan el plan de Dios. Número 3, al rechazar el plan de Dios, ¿qué están rechazando? El amor, la misericordia de Dios, la fe. Están rechazando al Hijo, están rechazando a Dios mismo. Eso despierta la ira de Dios. Ahora, Dios tiene longanimidad, Dios les tiene paciencia, Dios espera, Dios les habla, Dios se revela, Dios se manifiesta con señales, milagros, hasta que llega el límite y el mismo pueblo hace florecer la ira de Dios. Vaya por favor a Juan 3, 35, 36. Evangelio de Juan, capítulo 3, del 35 y 36. Y vamos a leerlo. Tiene que ver con la ira de Dios. ¿Alguien lo tiene? Voy a leerlo entonces. Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Solo hay 2 caminos. Miren, el Padre ama al Hijo. Recuerda que la parábola cita el Hijo amado. No es fácil entregar lo que se ama. Ama. Es especial para el Padre. Pero eso que más ama lo ha entregado. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en el Hijo tenga la vida. Por supuesto, el que rehúsa creer en el Hijo, ¿con qué se va a encontrar? Con la ira de Dios. Wow, esto está hablando a gente que se ha acercado a la iglesia, que se ha acercado a un conocimiento previo de Dios, que se ha acercado a un plan de salvación y en un momento decide no más. ¿Con qué se va a encontrar? Con la ira de Dios. Esto no está hablando para aquellos que desconocen a Dios, o que desconocen el plan de salvación, o que desconocen al Hijo. Está hablando a nosotros mismos. En cualquier momento de la vida, si decidimos dar marcha atrás, nos encontraremos con la ira de Dios porque estamos rechazando a Dios mismo.
al único Dios soberano. Vaya conmigo por favor a Salmos 2, del 1 al 5. También es un salmo fuerte que habla sobre la ira de Dios. Cómo despertamos nosotros la ira de un Dios benévolo con bastante longanimidad. Salmos 2, del 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Uy. Esto está hablando de príncipes, esto está hablando de gobiernos, los gobernantes, las autoridades que deciden rebelarse contra Dios. Dios mismo se burlará de ellos. ¿Y con qué tropezarán? Con su furor y con su ira. Una ira santa, pero una ira devastadora. Porque nos estamos burlando o rechazando al mismo dador de vida. Nuevamente regresemos a Lucas capítulo 20 y vamos entonces a empezar a desglosar esta parábola. Cómo esta parábola enlaza la ira de Dios, los límites de Dios hacia el pueblo de Israel. Versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Esta parábola va dirigida en especial a la nación de Israel. Va dirigida a los líderes de Israel. Y hoy en día, esta parábola está dirigida a nosotros como iglesia. No está dirigida al incrédulo, está dirigida a aquel que conoce. Al pueblo que escogió para sí. A ellos está dirigida. Versículo 10. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Dios siempre manifiesta sus planes con antelación a su pueblo. En la actualidad, Dios siempre habla a la iglesia antes de hacer algo. En esa época lo había hablado a través de sus siervos. ¿Quiénes son esos siervos? Los profetas. Vaya conmigo por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 24, del 19 al 21. Segunda de Crónicas 24 y vamos a leer versos 19 al 21. Dani, ¿lo lees por favor? 19 al 21. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Ahora, vemos reflejado esos alertazos de Dios hacia su pueblo. El pueblo que se empieza a desviar de los mandamientos de Dios. El pueblo que empieza a seguir a otros dioses. Dios empieza a enviar a sus profetas para hacer reaccionar a su pueblo y recordarle sus mandatos. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos aparte de mí. Pero ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hacen los gobernantes de Israel? No escuchan a los profetas, sino que, a cambio, despiertan celo en ellos y los matan. Lucas 13:34.
Encontramos muchos más versículos en el Antiguo Testamento dando testimonio de eso, de cómo mataron cada uno de los profetas, de cómo los perseguían, aún la vida misma de Jeremías, cada castigo, cada vez que lo echaban a la cisterna, lo ponían a llorar. Todas esas reprensiones del pueblo hacia los mensajeros de Dios, que eran realmente tiempos de paciencia de Dios, tiempos de longanimidad de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y no quisiste. Jerusalén, que matas a los profetas. Más adelante en Hechos, Pedro también exhorta en uno de sus discursos a los fariseos, a los escribas y al pueblo en general y dice: ustedes mataron a los profetas, ustedes mataron a aquellos que hablaban en el nombre del Dios vivo. Llega el tiempo en que se acaba la longanimidad de Dios. Dios tiene tiempos en los que nos habla, en los que se acerca a nuestra vida, en los que envía palabra para que prestemos atención a ¿qué? A su llamado, para que prestemos atención al plan de salvación para nuestra vida. Con todos, nadie puede decir que Dios no se ha presentado y se ha manifestado en cierto tiempo de su vida para acercarnos a Él. Pero nosotros rechazamos. Nosotros rehusamos esos planes. Y aunque la longanimidad de Dios es un favor para nosotros, llega el tiempo de sus límites. Versículos 13 de Lucas 20. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Enviaré a mi hijo amado. No lo busque, pero Lucas 9:35 nos rectifica eso. ¿Recuerda? Cuando Jesús se va con 3 de sus discípulos y en medio de la noche su cuerpo resplandece y dice que desciende Moisés y Elías a su diestra y a su izquierda, y se escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, a él oíd. A él oíd. Hay que prestar suma atención a las palabras de Jesús. Ahora, Mateo 3:17, cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista, los cielos se abren y se escucha una voz del cielo que nuevamente rectifica: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, quien me orgullece, quien obedece, quien hace todo aquello que yo digo. ¿Qué dice el Señor de la viña? Hasta aquí fue la última opción. Envío a mi hijo amado. Envío a mi propia carne, a mi propia esencia, a hablarles de las verdades espirituales. Si a ellos no los escucharon, imposible que no escuchen a mi hijo. Juan 3:16-17. Y creo que es uno de los versículos más sonados en la iglesia cristiana y con el evangelio, y con los que se nos cautiva llegando al evangelio, y son de los versículos que de primeras nos aprendemos, pero se nos olvida el versículo 17 y es necesario recordarlo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido. Es una ley estipulada en lo espiritual. Ya ha sido condenado. Ahora, creer no es solamente creer. Lo hemos hablado aún en medio del discipulado. Creer involucra más cosas. Creer involucra permanecer. Creer involucra morir a nosotros mismos. Creer involucra estar en los asuntos de Él. Conocerle. Hebreos 1:2. Dice así:
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se acuerdan? Todo fue creado para Él, por medio de Él, y todo terminará también por Él. Ahora nos habla por medio del Hijo, nos revela los secretos, los misterios, lo que desconocemos de Él es revelado por medio del Hijo. Pero ¿qué hemos hecho? Regresamos a Lucas, a nuestra parábola, versículos 14 y 15. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Se cumple la palabra? Aún no había muerto Jesús, pero Jesús sabía que le iban a echar fuera de la viña. ¿Dónde murió Jesús? Fuera de Jerusalén. En el monte de la calavera, ¿cierto? Del Gólgota. Le echaron fuera de la viña. ¿Se cumplió lo que él había dicho? Se cumplió, su pueblo lo echó, lo sacó de su heredad. Ahora, Hebreos 13:12, vemos el cumplimiento de esto, que estaba anunciado por el mismo Jesús. Si lo tiene ahí, léalo, por favor. 13, versículos 12. Alguien que me busque Hechos 2:23. Y otra persona que me busque Isaías 5, del 1 al 7. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta Del campamento. Padeció fuera de la puerta. ¿Sí? Se cumple. Padeció afuera de las puertas de Jerusalén. Ahora, Hechos 2:23. ¿Quién lo tiene? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahora, anticipado conocimiento de Dios. Esto no había salido de los planes de Dios. Esto no fue casualidad que su pueblo le rechazara y que su pueblo le crucificara. Esto lo sabía de antemano, anticipadamente Dios mismo. Pero era necesario. Era necesario que las cosas se dieran. Ahora bien, aquellos que están siguiendo el discipulado saben todo el plan de salvación y todos los misterios que conlleva ese plan. Y por qué no solamente podemos decir que Jesús murió por amor a nosotros. No solamente por amor a nosotros, va encerrado un pocotón de cosas en el nivel espiritual que Jesús estaba haciendo y que a veces son tan desconocidas para nosotros. Dios tenía conocimiento de esto y el plan perfecto era que lo mataran. Isaías 5, del 1 al 7. No. Pero lo puedes leer. Espérame, entonces leemos Isaías 5, del 1 al 7, porque es esta la profecía que Jesús... Sí. Léela. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en su ladera fértil. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Sigue. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos
es casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. ¡Wow! El profeta Isaías lo menciona mucho tiempo atrás y Jesús lo trae a colación, diciéndole a su pueblo: ustedes son esa viña que Dios escarba, planta, limpia, riega, cuida, para esperar uvas para sí, las uvas propias. Pero raramente la viña da uvas silvestres, uvas que no son propias, uvas que no son cuidadas por Él. ¿Le sirven esas uvas? No. Esperando el Señor, les dio la ley a ellos, les dio sus palabras, les dio su gloria misma. Y el pueblo no le conoció. Y aún el pueblo no sabía quién era Dios. Y aún no solamente eso, eran duros de corazón. Y no hay cosa que despierte más la ira de Dios que la dureza de ellos. Porque cuando llega Jesús le acusan por sanar al enfermo en el día de reposo. Le acusan por acercarse a la prostituta, al publicano, al rechazado. Es que no entendieron que la ley encerraba también el amor al prójimo como el amor a Dios mismo. Ahora, esta parábola encierra algo tan fundamental, y quiero que vaya conmigo, que todos busquen ahí en sus Biblias Romanos 8, y vamos a hacer un poquito el paralelo con esta parábola que Lucas nos está contando que hizo el Señor Jesucristo. Porque Pablo especifica una situación clave y que la traigo a colación a nosotros como iglesia hoy. Romanos 8, y desde el versículo 1 vamos a empezar a leer detenidamente. Si quieres, hazme el favor y lees el primer versículo. No, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Detente ahí. Pablo nos está hablando de condenación, ¿cierto? Dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a poner aquí Cristo Jesús. Pero aquí voy a poner la ley. Ahora, ¿recuerda usted para qué fue dada la ley? ¿Para qué fue dada la ley al pueblo de Israel, don Álvaro? Para cumplirla, sí, tiene toda la razón. Pero la ley, al ellos empezar a mirar que debían cumplirla, se dan cuenta que son pecadores, que es difícil cumplir la ley, porque hoy usted dijo algo en medio del devocional, y es que la carne es débil, ¿verdad? Entonces la ley lo que nos muestra es el pecado, y al mostrarnos el pecado nos lleva ¿a qué? A condenación. Somos condenados, no hay otra, ¿cierto? A condenación. Pero Romanos 8 está hablando: ninguna condenación hay para los que están no bajo la ley, sino para los que están bajo la ley de Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Mire que acá hay algo particular. Bajo la ley andamos bajo la carne. Mientras que en Cristo Jesús andamos conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Ahora, dice el versículo 2, sígalo allí: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de vida de Jesús me libra de esto. Nos libra de la muerte. Seguidamente
verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mire todo lo que encierra este versículo. Esta ley tiene algo imposible. ¿Qué es lo que tiene imposible? Darnos el perdón de pecado. Eso es lo imposible de esta ley, darnos el perdón. ¿Era necesaria conocerla? Sí. Si Dios no da la ley, el pueblo no sabe que es pecado, el pueblo no sabe que es condenación, pero la ley tiene una imposibilidad, no puede perdonar. Tiene unas normas, sí, hay que seguirlas, sí. Porque son obras ¿de qué? Son obras de la carne. Pero ellas no me van a dar el perdón. Mientras que por eso Dios envía a su Hijo en semejanza. Mire esa palabra. En semejanza. ¿Semejanza de qué? En semejanza de carne. Él no fue engendrado como usted y como yo, bajo el pecado. Él viene en semejanza de carne. Él fue entretejido en el cielo, ¿se acuerda? Mi embrión, ¿vieron tus ojos? El embrión estuvo entretejido en el cielo y descendió al vientre de María. No fue un óvulo de María, no fue un espermatozoide de José, o no fue solo el óvulo de María usado por el Espíritu Santo. No, el embrión de Jesús fue una semejanza de carne puesta en María. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sabe qué estaba haciendo el pueblo y la nación de Israel y sus dirigentes? Esto no nos interesa. Esto nos parece más importante. No estaban viendo una parte de la moneda. Con Jesús iban a tener vida, paz, libertad, por fin, perdón. Pero para ellos era más importante las obras de la carne, seguir bajo la ley. ¿Por qué? Porque adicional de las obras de la carne ellos habían puesto ritos. Y usted sabe que a nosotros como hombres nos encanta seguir ritos. No sé por qué. Nos encanta ser ritualistas. Esto, a los ojos de ellos, parecía ser más interesante. Ahora bien, esto implica abandonar algo. ¿Se acuerda que leímos unos versículos? El que cree en el Hijo tendrá vida. Claro, ¿involucra qué? La fe. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué estaban abandonando ellos? La fe. ¿Y qué dice la Biblia? Y sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. ¿Qué despertamos entonces? La ira de Dios. La ira de Dios, porque estamos imponiéndonos sobre lo que es sublime. Ahora, regresemos a Lucas. Hay una pregunta clave de Jesús. Y Jesús les dice a ellos, ¿qué pues les hará el Señor de la viña? ¿Qué creen ustedes que haría el Señor? Es muy lógico, ¿no? Es muy obvio. Pues claro, ir a su viña y matar a estos labradores, sacarlos. Mataron a su hijo, hacer justicia. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. A otros. ¿Sabe usted quiénes son esos otros? Usted y yo. Claro, los gentiles, los que no somos israelitas. Tenemos raíces allá. Claro, nosotros. Ellos nos llamaban perros. Nosotros somos quienes somos hoy los labradores de su viña.
Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Irónico, ¿verdad? Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? Sabe que los fariseos sabían muy bien que Jesús les estaba hablando de ellos y entendían esta parábola. Sabían muy bien. Ahora, piense usted, Jesús les dice: escrito está, la piedra que desecharon los edificadores. Habían escribas, aquellos que traspasaban los rollos, sabían lo que estaba escrito, conocían las promesas de Dios, conocían las profecías, es que las transcribían, las estudiaban, habían visto la gloria de Dios. Dios no se presentó jamás a ellos, porque la Biblia dice: a Dios nadie le dio jamás. Solamente el Hijo le ha dado a conocer. Pero sí, Dios manifestó su gloria. Se la manifestó a Moisés cuando Moisés le dijo: déjame verte. ¿Qué vio Moisés? La gloria. Y aún no resistía un poquito de la gloria de Dios. ¿Qué vieron los hombres del Antiguo Testamento al pasar los tiempos? La manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué vio Ezequiel en medio de visiones? La manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué vio Daniel? La manifestación de la gloria de Dios. Fueron testigos de todo esto, pero vivían bajo obras de la carne y no bajo el Espíritu. Rechazaron vivir bajo la vida del Espíritu. ¿Qué hacemos nosotros hoy como iglesia? ¿También será que estamos viviendo bajo las obras de la carne? No fume, no tome, es pecado. Pero ¿y qué del Espíritu? No haga, no coma, no mire así, es pecado. ¿Y qué del Espíritu? ¿Qué es más importante? Lo dijo Jesús. ¿Qué contamina más al hombre? ¿Lo que entra por su boca o lo que sale de ella? ¿Estamos viviendo bajo el Espíritu? Iglesia, ¿está entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Qué hará pues el Señor de la viña? Rechazar a Jesús implica obviamente rechazar a Dios. Desatamos la ira de Dios. Salmo 118, 22 nos señala las palabras de Jesús en la parábola. Leámoslas. 118, 22. ¿Sí? Léela, por favor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vaya a Isaías 28, 16. Mire, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que refieren al Mesías como la piedra angular, como la roca. ¿Lo tienes? Isaías 28, 16, Zacarías 3, 9. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Wow, y el que creyere no se apresure, porque esa piedra tiene dos particularidades preciosas y ya la vamos a ver. Zacarías 3:9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y quitaré el pecado de la tierra. ¡Wow! Jesús mismo les estaba diciendo que Él era la piedra. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Las piedras angulares en un tiempo de la arquitectura se usaban al inicio de la construcción y se celebraba cuando se ponía la primer piedra en la que reposaba el edificio. Tanto así que a veces como incrustaban en la piedra monedas, fechas para celebrar una nueva construcción y levantar un edificio. Pero también la piedra angular es la última que se coloca en una edificación, y cuando se ponía también se hacía una celebración
porque se terminaba una edificación. Jesús mismo lo dijo, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es la piedra que sostiene una nación, Él es la piedra en la que se supone está construida nuestra vida. Pero ojo, porque más adelante dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿A qué refiere esta piedra? Claro, así como vino para salvación, viene para juicio. Sí, así como bautiza en agua, bautiza en fuego. ¡Wow! Es delicado. Nosotros hablamos de salvación, pero aquel que rehúsa la salvación, ¿qué le espera? Por rehusar al Dios vivo. Todo aquel que rechaza a Jesús será rechazado por Él. Y la misma Biblia lo dice, yo no le conoceré en el día postrero, porque viene el día de la ira de Dios, el día en que se levantará juicio. Y eso lo vamos a ver mucho más adelante con los estudios de Apocalipsis. ¿Qué nos queda a nosotros? Edificar sobre la roca que es Cristo. ¿Qué nos queda a nosotros? Ser piedras vivientes. ¿Qué nos queda a nosotros? Que Cristo no sea piedra de tropiezo para nosotros. Si escucha usted hoy su voz, acérquese. De lo contrario, espere al día de la ira de Dios. Usted no se puede justificar bajo esto. Usted no se puede justificar bajo esto. Ahora bien, el que anda bajo la ley será juzgado conforme a la ley. Pero no nos podemos justificar bajo nuestras obras. Señor, yo fui buen padre, yo fui un buen ser humano en la tierra, yo traté de comportar. No, si usted no está edificado en la piedra angular, en la roca que es Cristo, si usted no cree, permanece y le conoce, de nada sirve, porque no es por obras de la carne. Póngase en pie, por favor. Palabra dura es esta. Palabra dura de exhortación. En su tiempo para una nación que recibió juicio. En su tiempo para un pueblo que fue desobediente. Hace un poco de tiempo, en una universidad de Estados Unidos, un capellán hebreo dijo: si Dios en el Antiguo Testamento se mostró como protector de su pueblo, ¿por qué permitió que los nazis hicieran lo que quedó registrado en la historia con Israel? Que hubiese tantas muertes, tanta desolación para ellos. Creo que en ese momento Dios se murió. Y dejó, sus palabras fueron tan contundentes que dejó marcado a mucha gente diciendo: Dios está muerto. Razón por la cual algunos productores se unieron y hicieron estas películas de Dios no está muerto. No, es que la ira de Dios también se da a conocer, y se dio a conocer con Israel. Porque le abandonaron, porque abandonamos sus caminos. Cierre sus ojos allí por un momento. ¿Para qué está usted hoy acá? ¿Qué lo tiene a usted en la iglesia? ¿Qué está persiguiendo usted? ¿Cuál es su motivación? ¿Está cuidando usted la vida de su espíritu? ¿Ha nacido usted en Jesús? ¿Cree usted que Jesús es el Mesías? ¿Está dispuesto a morir a usted mismo para seguirle? ¿O simplemente simpatiza con esto? Tenga cuidado, porque dice la Biblia que el peor castigo es para quien ha conocido y ha decidido echar marcha atrás. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, porque aún era necesario que tu pueblo te rechazara para que llegaras a nosotros. Y hoy, Señor, somos labradores de tu viña. Pero así como lo vimos esta mañana, al hijo que se le da un deber, se le da una responsabilidad, a ese también se le exige, Señor. Y tú exiges de parte de nosotros fruto.
Tú exiges tu fruto, Señor. Que demos fruto en abundancia para tu iglesia, para tu obra, Señor. Que no nos encuentres endurecidos. Perdónanos, Señor, si nos llamas varias veces, nos instas a través de tu palabra, Señor, y hemos endurecido nuestro corazón, hemos desobedecido y has encontrado en nosotros que hacemos es nuestra voluntad y no seguimos tu voluntad. Señor, porque llegamos al tope de despertar tu ira y por eso a veces nos metes en circunstancias en las que tenemos que ser castigados y reprendidos. Pero el que es hijo sabe aceptar los azotes de su padre con amor y se levanta en corrección de su padre. Señor, que encuentres en nosotros corazones dispuestos a hacer tu voluntad. Que seamos buenos administradores de lo que nos has dado. Y líbranos, Señor, de rechazar la sangre de Jesús. Líbranos de rechazar al Hijo. Líbranos de rechazar sus palabras de vida, de tenerte en poco, Señor, de tener en poco tus planes perfectos. Líbranos, Señor, de despertar tu ira. Que seamos obedientes, sujetos a tu voluntad, sometidos a tu palabra. Obedientes a ti, Señor, obedientes a trabajar en tu viña para recoger de ella frutos. Danos frutos, dale a Abba Padre los frutos. Enséñanos a trabajar en tu viña, enséñanos a ser labradores aprobados. Que cada vez que vengas a recoger fruto de tu viña, tengas gozo, Señor. Te lo pedimos. Ponemos, Señor, en tus manos también nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo que has dado para bendecir nuestros hogares, Señor, y con ellos te bendecimos, bendecimos tu obra, Señor, y que esto sea para que tu palabra siga corriendo a donde tiene que correr. Que seamos hacedores más que oidores. Bendice la alacena de nuestros hogares, bendice nuestros empleos, bendice nuestras empresas, bendice el trabajo de nuestras manos y que cada cosa que hagamos, Señor, sea como para ti y tenga tu sello, tu bendición y tu aprobación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos aquellos que se han conectado el día de hoy. Dios les bendiga y recuerde, la piedra que es de edificación también puede ser piedra de tropiezo. Dios le bendiga.